Doy lectura en el nombre de Cristo. Y esta otra cosa hacen: cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No sean desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y el que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. Hasta aquí, hermanos, vamos a estudiar. Oremos. Amado Padre Celestial, agradecemos que en su amor y misericordia nos hayas permitido, Señor, estar este día del Señor junto a nuestros amados hermanos. Ahora toca el sermón del día del Señor y te suplico, Padre, que nos hables a cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento para comprender con claridad la Sagrada Escritura. Te lo suplico, oh mi Señor, que su Santo Espíritu pueda obrar en cada una de nuestras almas, pueda quebrantar, Señor, todo pecado oculto que pueda existir en nuestro corazón. Tu palabra, oh Señor, te ruego que pueda amonestarnos, que pueda instruirnos, que pueda, Señor amado, redarguirnos, que también tu palabra, oh Señor, nos corrija. Te suplico que si hay alguno de nosotros que no ha nacido de nuevo, pueda por medio de su palabra, mi Señor, ser vivificado, si es tu santa y bendita voluntad. Si hemos de ser restaurados, Señor, que tu palabra nos restaure, mi Señor. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Como le dije, esta es la segunda parte de lo que anteriormente estuvimos viendo, desde el verso 10 hasta el verso 12. Y podríamos decir que desde el verso 10 hasta el verso 16, Dios está hablándole a este pueblo, el cual había cometido una gran deslealtad en contra de su Dios. Y no solo en contra de su Dios, sino también en contra de su prójimo. ¿Y cuál es el prójimo más cercano del hombre, sino su esposa? Y cierto, para las hermanas, su esposo. Anteriormente habíamos concluido que ser desleal es no ser fiel con aquellos que están a nuestro lado. Es defraudar la confianza de aquellos con quienes compartimos muchas cosas. Segundo, si hay una de las cosas que el desleal aprende con gran facilidad, es a no tener empatía con los demás, es decir, el no ponerse en el lugar del otro. Y cuando esto sucede, estamos a un paso de la deslealtad, ya que no nos importa lo que le acontezca al que está a nuestro lado. Tercero, ser desleal es ser mal agradecido, porque cuando se abandona a Dios, quien nos ha dado todo, es darle la espalda siguiendo a otro Dios. Cuarto, la infidelidad tiene como resultado la ira de Dios. No hay nada más terrible y más horrenda cosa que caer en las manos de un Dios vivo. Pues cuando su mano azota al impío, este es el fin de ellos. Es decir, son destrozados por la ira de Dios. Quinto, todo el que pretenda dedicar para Dios su adoración, estando en infidelidad, solamente se está transformando en un hipócrita, el cual no merece que su adoración sea aceptada de parte de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte, en esta segunda sección del capítulo 2.
Como primer punto, la vez pasada vimos la deslealtad contra el prójimo, donde ellos habían sido desleales con el prójimo de su origen, ¿cierto? Porque recuerden que todos ellos vienen de una misma familia. Y aparte de eso, es ser desleal con aquellos con quienes compartían el pacto. Segundo punto que vimos es que esto los llevó a ser desleales en última instancia contra Dios mismo. En primer lugar, al profanar su santuario. Y en segundo lugar, en despreciar todo lo que Él había hecho por ellos. Hoy veremos el tercer punto, que es propiamente tal, la deslealtad en el matrimonio. La deslealtad en el matrimonio. Veamos y acompáñeme a Malaquías 2:13 y dice: y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de su mano. Recuerde que anteriormente el verso 12 dice que el Señor no iba a recibir esta adoración. Y por más, y el verso 13 nos expresa que por más que ellos lloraran, por más que ellos estuvieran angustiados, por más que ellos derramaran su alma de parte del Señor, delante del Señor, el Señor no los iba a oír. Porque su adoración, tal como lo vimos también hace tiempo atrás el mandato para los adoradores, su adoración estaba manchada con pecado. Y este pecado se llamaba infidelidad o deslealtad. Ese era el pecado que ellos estaban cometiendo. Recuerden que el Señor anteriormente también les había confrontado diciendo: ustedes se están casando con mujeres extranjeras. En palabras simples, estaban contaminando al pueblo de Dios. Porque la descendencia de la cual debía provenir el Cristo era una descendencia, ¿de quién? ¿Que provenía de dónde? De Adán, que provenía de Noé, que provenía de Abraham, y así sucesivamente hasta que viniera el Cristo, ¿cierto? Por la tribu de Judá, David. Pero ellos debían guardar su descendencia. Y también debemos entender que el tener esta mixtura de matrimonios, o como se conoce en nuestro lenguaje como yugo desigual, ha llevado que en vez que el pueblo de Dios lleve a la otra persona a la adoración, al final la persona que no es de Dios comienza a arrastrar a los ídolos, a aquellos que verdaderamente tenían un corazón sincero delante del Señor. Pero ese fue su grave error: contraer matrimonio con personas que no estaban dentro del pacto. Pero ahora toca otra situación que la vez pasada también hicimos una cierta mención, y es lo que vamos a expandir ahora. Los israelitas, recuerden que habían sido expatriados. ¿A qué lugar? ¿A dónde habían sido expatriados por 70 años? A Babilonia, ¿cierto? Muy bien, a Babilonia. Y en esa Babilonia, cuando estuvieron, ellos estaban casados muchas veces con israelitas, porque así debía ser. Pero ellos cuando volvieron, muchos creían que era volver y hacer un borrón y cuenta nueva, y decir: ahora me voy a buscar una esposa nueva, y voy a dejar a la mujer que ha estado conmigo siempre, a la mujer de mi juventud. Entonces los israelitas empezaron a dar cartas de divorcio a estas mujeres israelitas y a casarse con mujeres, si lo podemos decir, de otras partes. Mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y así obviamente esto aplica a hombres y mujeres. Si usted va al libro de Esdras, podría ver que existía ya esos matrimonios mixtos. Y tal así que los hijos que venían de estas familias ya no hablaban hebreo. Ellos hablaban ya de las lenguas de las demás naciones y servían a los ídolos de las demás naciones. Hemos dicho que el contexto que a Malaquías le toca predicar era un contexto donde ellos ya habían vivido en la tierra desde que volvieron de los 70 años del exilio, ya habían vivido aproximadamente casi 100 años. Pero no estaban viendo las promesas de Dios, no estaban viendo lo que habían dicho los profetas, no estaban experimentando todas estas cosas que Dios dijo que sucederían, pero Dios le está mostrando el porqué. Una, porque no era el tiempo de Dios, y otra, porque el estado del pueblo
era un estado deplorable. Era un estado desde los cuales, desde el sacerdocio para abajo, todos se estaban olvidando del Señor. Incluso se estaban olvidando de esa mujer, de esa esposa que ellos tuvieron desde su juventud. Ellos derramaban lágrimas, derramaban gemidos y llantos en el altar de Dios, pero Dios no recibía su ofrenda. Y aquí nos hace preguntarnos una cosa: era tanto la dureza de su corazón que no se daban cuenta que Dios no lo escuchaba a causa de su deslealtad. A veces nosotros nos endurecimos tanto que no nos damos cuenta que el Señor no nos está escuchando a causa de nuestro propio pecado, a causa de nuestra propia iniquidad, a causa de nuestra propia maldad. Dios no nos está escuchando. Pero muchas veces tendemos a cuestionar a Dios y solamente analizar el presente inmediato, donde estamos llorando, donde estamos amargados, donde cualquier persona que nos ve diría: qué terrible lo que le está pasando. Pero si supieran, diría el Señor, pero si supieran lo que hay detrás, si supieran que este es el resultado de lo malo que han sido con el Señor. Este es el resultado de lo infieles y desleales que han sido con Dios. Si hay algo que nosotros debemos entender con esto, que los tiempos de Malaquías no eran diferentes a los tiempos antes del exilio, donde Isaías capítulo 1, verso 11 en adelante podía describir de esta manera. Decía así el Señor en Isaías 1:11: ¿qué es para mí abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de sus holocaustos y carneros y de cebo de ganado, la sangre de novillos, corderos, muchos machos cabríos. No me complace, dice el Señor. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo tolero. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense. Quítense la maldad de sus obras delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Es decir, Dios nos va a escuchar si estamos en pecado. Dios nos va a escuchar si estamos siendo desleales. Ni por un momento lo pensemos. Dios no lo va a escuchar. ¿Y va a aceptar la adoración que nosotros le estemos brindando estando en pecado? No lo pensemos ni por un momento. No lo va a aceptar. Podríamos cantar muy bonito, podríamos predicar muy bonito, podríamos venir y ser tan constante y puntual en el culto, pero eso no sirve de nada si estamos siendo desleales con el Señor. Dios nos ayude a dimensionar lo que significa presentar una adoración manchada con hipocresía y deslealtad, algo que es tan repugnante para Él que Él no lo soporta. Mire lo que dice la palabra del Señor, Malaquías 2:13. Y esta otra cosa hacen: cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni acepta con agrado de su mano. Verso 14, y ustedes dicen: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, con la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí el Señor les tiene la respuesta. ¿Sabe por qué no lo escucho? Porque ustedes están siendo desleales con su esposa. Porque ustedes le están dando cartas de divorcio para casarse con otra. Porque se están olvidando de todos esos momentos bellos que tuvieron juntos para ahora hacer una vida nueva. Pero Dios estaba cansado. Dios ya no podía soportar la inmundicia del proceder de un pueblo así de infiel.
Ellos con un corazón no arrepentido se preguntaban ¿por qué? ¿Acaso esa pregunta no es una pregunta hipócrita? ¿No es esa pregunta que viene de un corazón que no quiere arrepentirse? ¿De un corazón que oculta y esconde su pecado? Amados, expongamos el pecado. No lo ocultemos. Porque si lo ocultamos, es como alguien que guarda en su mercadería de su casa algo que está podrido. Comienza a corromper todo lo que está a su paso. Amados, no dejemos que ese pecado no confesado venga y nos destruya por dentro y nos amargue por dentro. Exponga el pecado. Quítelo de usted. Estírpelo de usted. Llévelo a la cruz de Cristo donde pueda ese pecado hallar el perdón. Pero no siga dejando que ese pecado persista en su corazón. Si no quiere verse putrefacto a causa de esa maldad. Entonces, como primer punto de esta deslealtad del matrimonio, podemos ver que ellos estaban siendo desleales con la mujer de su juventud. El Señor, mire cómo se coloca aquí, el Señor se coloca como testigo de cómo ellos estaban siendo desleales con la mujer de su juventud, porque ella era su compañera y era también la mujer de su pacto. Esta es una de las casi únicas veces que el Señor habla de que el matrimonio es un pacto, en la cual Dios es testigo. Y aquí no estamos hablando de que Dios solamente sea testigo ante aquellas personas que se casen solamente por la iglesia. No. Porque muchas veces creemos que casarse por la iglesia es una cosa y casarse por el civil es otra, pero entendamos una cosa, el matrimonio, ¿quién lo instituyó? Dios. Por lo cual, si una persona se casa, ¿está casándose delante de quién? Delante de Dios. Si es así, amados. Sé que es bonito, obviamente, contraer matrimonio y comprometerse delante de Dios, eso es algo hermoso. Pero yo también quiero añadir eso. No crea que una persona que no ha contraído matrimonio por la iglesia se va a salvar de esta. Eso es lo que le quiero decir. Porque todos los que han contraído matrimonio tienen a Dios por testigo de su matrimonio. Dios habla de un pacto, de un compromiso, de un contrato que usted está haciendo delante de Dios. El comentario andamio de Malaquías dice al respecto: estas bellas palabras con las cuales se describe en este verso el matrimonio, lo describen como matrimonios para mucho tiempo. Se trataba de un compañerismo, de una sociedad. ¿Se acuerda cuando lo explica el civil? Se quiere casar como una sociedad conyugal. Eso es algo bíblico. ¿Entienden? Aquí no está diciendo nada nuevo. Y se hacía mediante un pacto, es decir, por una promesa. La palabra pacto se utiliza aquí y por lo tanto eleva el matrimonio como algo tan importante y solemne. El Señor del pacto es testigo del pacto del matrimonio y los defiende hablando contra de a quienes lo quieren destruir. Entonces el matrimonio es sumamente importante, porque Dios es testigo. Y si a alguien, como lo dijimos la vez pasada, le hace daño a la hija del Señor, ¿qué le va a pasar? No crea que le va a ir bien. Piense que la palabra del Señor dice con tanta precisión: si un esposo está enojado con su esposa, no ore hasta que no se reconcilie con su esposa. Mire lo grave de esto. Mire lo grave de eso. Si alguien está enojado con su esposa y dice, no, vamos a dormir en cama separadas nomás, y no cree que el Señor lo va a escuchar. ¿Entiendes? Reconcíliate con tu esposa primero y luego ven delante del Señor, porque recuerde que el compromiso del matrimonio se hizo delante del Señor. ¿Quién lo ha instituido? Proverbios 5, del 20 al 21, en la Nueva Biblia de las Américas dice: ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. ¿Cómo vamos a ser tan hipócritas, hermano? De ir de matrimonio en matrimonio, de creer que las cosas son al lote así.
no sabiendo que Dios está presente. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, amados. Porque el que pesa los corazones es el Señor. El que está pendiente de nuestro camino, ¿quién es? El Señor. Por eso con tanta propiedad dice, al adúltero y al fornicario los juzgará ¿quién? Dios. Y no veamos como cosa liviana eso. Que Dios nos juzgue algo tremendo. Es algo que debiera hacer estremecer nuestro corazón. Veo con tristeza cómo muchas personas el día de hoy se excusan y dicen si total Dios va a juzgar estas cosas. Como si fuera algo tan liviano. Ante Dios no podemos esconder absolutamente nada. Dios aborrece la deslealtad en el matrimonio. Él está atento cómo nos conducimos en ese camino. Él está atento aún de lo que está pasando por nuestra mente. Recuerde lo que dice un texto muy conocido, Mateo 5:28. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón con ella. ¿Puede entender la gravedad de este asunto? Muchos de nosotros podríamos excusarnos el día de hoy y decir, yo no he engañado a mi esposa. Las hermanas podrían decir, yo no he engañado a mi esposo. Pero con su mente lo ha hecho. Pero con su mente, ¿qué es lo que está pasando por su mente? Recuerde que Dios lo conoce. Y si ese pecado está tan oculto que no queremos reconocerlo, todo lo que estemos haciendo en la adoración está manchado con pecado. Por lo tanto, es repugnante delante de Dios. Amados, el consejo de la palabra del Señor es clara. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él brotan los manantiales de vida, dice Proverbios 4:23. Con diligencia guarda tu corazón. Entonces, amados, debemos preguntarnos, ¿de qué estamos llenando nuestro corazón? ¿Lo estamos llenando de la palabra o lo estamos llenando de inmundicia el corazón? ¿De malos deseos estamos llenando nuestro corazón? Porque obviamente aquí no dice el que mira a una mujer pecó, aquí está diciendo el que mira para codiciarla. El que mira para desearla, para desear estar con ella, ¿me entiendes? Ese es el pecado. Y así, cierto, esto es tanto para hombres como para mujeres. Tengamos cuidado, porque eso es estar cometiendo adulterio en el corazón. Y así también hablamos, cierto, con los jóvenes, es estar cometiendo fornicación en su corazón. Esta predicación no es solamente para los que están casados, también es para los jóvenes y solteros. ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? No creamos, amados, que podemos esconder estas cosas delante del Señor. Porque si estamos siendo desleales cuando somos solteros, imagínense, cuando una persona esté casada. Si no comenzamos siendo leales al Señor ahora, más adelante, ¿qué será de nosotros? Guardemos el pacto del matrimonio, amados en Cristo. Para ello debemos, en primer lugar, guardar nuestro corazón. Siempre algunos han dicho, las ventanas del alma son nuestros sentidos. El que no guarda su vista de lo que está viendo, está cometiendo el grave peligro de contaminar su corazón. El que no está prestando atención a lo que su oído está escuchando, está cometiendo el terrible y grave error de estar contaminando su corazón. Así, amados en el Señor, cuidémonos de toda contaminación, porque podríamos estar ensuciando nuestra adoración al Señor. Recuerde que cuando hablamos de la dicotomía, y lo repito nuevamente, nosotros estamos compuestos por alma y cuerpo, ¿cierto? Solamente dos, espíritu o cuerpo. Pero no crea que una persona puede contaminar su cuerpo sin contaminar su espíritu.
Porque si bien hablamos de una dicotomía, no hablamos de una desunión que hay en estas dos cosas. Lo que nosotros hagamos con nuestra alma va a repercutir en nuestro cuerpo. Lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo va a repercutir en nuestra alma. Porque es algo inseparable. Cuidemos nuestros sentidos. Si queremos guardar nuestro corazón, debemos guardarnos de lo que estamos viendo. Debemos guardarnos de lo que estamos escuchando. Debemos guardarnos de todas estas cosas, amados. ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? ¿De qué pensamiento nos estamos dejando gobernar? ¿Qué estamos pasando por alto? Si hay una cosa que no debemos olvidar, Dios está siendo testigo de lo que estamos haciendo en nuestra mente. Dios está siendo testigo de lo que estamos haciendo en nuestra mente. Dice el verso 15, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Debo confesarle que este verso 15, cuando uno lo lee junto con los otros versos, parece ser algo tan claro, pero cuando lo empezamos a estudiar verso a verso, entendemos que tiene su cierta complejidad. Porque dice, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Debemos ver de quién está hablando aquí. Por un lado, si nos fuéramos a un comentario de las palabras hebreas, y quizás asociado a esa mentalidad, algunos hablarán de Abraham. Pero ya si nos vamos a un comentario más exegético, como lo es Juan Calvino, como lo es cierto en los comentarios de Andamio, o como es un sinnúmero de comentarios que pueden ayudarnos aquí, entendemos una cosa, que aquí no está hablando de Abraham, sino que está hablando de Adán, del cual dice los dos iban a ser uno, ¿cierto? Los dos serán una sola carne. Si bien, ¿cierto? Nosotros estamos y estamos usando la Biblia de las Américas, no decimos que la Nueva Biblia de las Américas es la Biblia perfecta, ni la traducción perfecta, porque esa no hay. Nosotros creemos que ¿dónde está la inspiración de Dios? En los autógrafos, ¿cierto? ¿Y cuáles son los autógrafos? Son los escritos originales de la Biblia. Esos son los inspirados por Dios. Entonces aquí nos ayuda la versión más clara en este aspecto, es la Reina Valera 1909, que dice así, Malaquías 2.15, mire, pues que no hizo él, es decir, Dios, no hizo él uno solo, aunque tenía abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. Hay una gran diferencia, porque en la Biblia de las Américas pareciera alucir más que a Abraham, porque obviamente donde es un estudio a las palabras hebreas, obviamente está asociado a ese entorno. Pero como la Reina Valera es el texto recibido, ¿cierto? Nos puede entregar más claridad en este texto. Y aquí le está diciendo, pues que, recuerde que estamos hablando de ser desleal con la mujer, ¿cierto? Entonces en ese contexto debe ir. Dice, pues que no hizo él uno solo. Es decir, cuando Dios hizo a las personas, no la hizo una nomás. Porque no es que Dios creó a otra mujer, sino que ¿de dónde salió la mujer? De la costilla de Adán, para que los dos sean una sola carne. Por eso es cierto que el texto es más claro, no hizo él uno, aunque tenía abundancia de espíritu. Es decir, ¿acaso Dios no tiene la abundancia suficiente si Él hubiese querido de crearle al hombre unas 5 o 6 mujeres? Si Él lo hubiese querido, ¿cierto? Él tiene la abundancia de espíritu para haber hecho eso, para haber permitido la poligamia. Pero ese no fue su propósito y su decreto soberano. Su decreto soberano es que estos dos sean una sola carne.
Una sola carne. ¿Se fija cómo se puede entender más claro este texto que con la otra versión? Y le dice, ¿y por qué uno? Y aquí está la respuesta. Para que procurara una simiente de Dios. ¿Se fija? ¿Por qué no le puede crear más mujeres? Porque tiene que venir una simiente de Dios. Y esa simiente, ¿cierto?, debía provenir de una mujer, de una mujer. ¿Entiendes? No de varias mujeres, como para que esto se perdiera. Es decir, este texto está mucho más claro porque esto reafirma, ¿cierto?, lo que nosotros creemos en nuestra teología pactual, de cómo desde Génesis 3:15 se va revelando este evangelio y cómo esto concuerda también con esto. Y sabemos que hablando de la simiente de Dios, estamos hablando de una simiente santa. Entonces, en primer lugar, es fácil sacar varias cosas de aquí. Una de ellas es que aquellos que guarden el pacto de matrimonio están en santidad, están bajo la verdad de Dios, están bajo lo que Dios ha establecido. Están bien, porque la simiente de Dios es esa simiente que no peca, ¿cierto? Porque han nacido ¿de dónde? De Dios. Entonces, en palabras simples, los que conservan su matrimonio están bien delante de los ojos de Dios. Porque cumple lo que Génesis 2:24 dice. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios no hizo al varón para que tuviera varias esposas, aunque el Creador tenía abundancia de espíritu para hacerlo. Pero Dios, por su propósito soberano, estableció que ambos, varón y hembra, fueran una carne, que así viniera aquella descendencia o simiente de Dios. Juan Calvino en su comentario dice al respecto, cuando un esposo viola su fe prometida a su esposa y toma otra, como él subvierte la ordenanza del matrimonio, no puede ser un padre legítimo. Porque recuerde que la simiente debe provenir de aquellos que son una sola carne, de un hombre y de una mujer, de un matrimonio. Y ahí debe venir esta simiente del Señor, lo que está correcto, si lo podemos decir así. Pero si una persona que le prometió a su esposa delante de Dios que estaría con ella hasta el día de su muerte no lo cumple, él no puede ser un padre legítimo. Él no puede ser un padre que está haciendo las cosas bien. Está en desobediencia delante de Dios. Ahora entendemos, dice Calvino, por qué el profeta dice que el propósito de Dios era unir solo una esposa a un hombre, para que pudieran engendrar hijos legítimos. Porque él demuestra por efecto cuán frívolas fueron las evasiones a las cuales recurrieron los judíos. Porque por más que puedan afirmar su propia descendencia, les demostraría mentirosos, ya que sería algo falso. Porque para poder probar su descendencia no la podían probar en una poligamia, ¿me entiende? Porque ya habría una distorsión de las cosas. Entonces, palabras simples, aquí le está hablando Malaquías a este pueblo que conoce las cosas. En su contexto le está hablando de la poligamia. El casarse con una y con otra no es algo que Dios apruebe. Por eso guarda tu matrimonio. Guarda tu matrimonio, hermano. Guarda tu matrimonio, hermana. Protege tu matrimonio. Porque es un pacto que se ha hecho delante de Dios y como testigo ha estado Dios presente. Te hayas casado por el civil o te hayas casado por la iglesia, es testigo de uno. Y ese uno está en todos lados y es Dios. Y es Dios. Dios llama a que no seamos desleales en el matrimonio, en ese hermoso pacto que Él ha instituido y Él es testigo. Si analizamos aquí el verso 14, cuando dice, y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud. Al decir la mujer de tu juventud, da un paso a la nostalgia. A esos momentos hermosos los cuales ellos vivieron juntos cuando se conocieron. ¿Se fija? Le está diciendo, está siendo desleal. Cuando eran jovencitos, ¿cierto? Se unieron en matrimonio, cuando tenían tantos sueños, tantas cosas por realizar. Porque quizá en el momento que ellos se querían separar, esas cosas ya la habían olvidado. Pero ¿quién? El Señor no olvida. ¿Me entiendes? Tú te comprometiste. Yo no te obligué a que te comprometieras. Tú te comprometiste. Así que ahora debes hacer todo lo posible para salvar tu matrimonio. Debes hacer todo lo posible
para ser mejor en este matrimonio, para que este matrimonio se levante para la gloria de Dios. Debe hacer todo lo posible para esto, porque este matrimonio lo ha instituido Dios, y Dios es el testigo. Como segundo subpunto, podemos ir y entrar de lleno a este punto. Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. Segundo subpunto, y esto lo veremos en los próximos versos, desde el verso 16 al 17. Dios declara abiertamente, como dice nuestra versión, yo, verso 16, Malaquías 2:16 dice, porque yo detesto el divorcio. Yo detesto el divorcio. Esta palabra detestar en hebreo es la palabra sané, que significa odiar. Entonces, obviamente, detestar es como un eufemismo, es una palabra muy liviana para lo que hay detrás. La palabra tal que hay ahí es yo odio el divorcio. Yo lo odio. Y que Dios odie algo. Sabemos que Él está haciendo esto con justicia y con total propiedad. Dios no soporta el divorcio. Dice el Dios del pacto y de su pueblo. Dios considera, porque también la palabra divorcio significa despedir a alguien. Despedir a un esposo, despedir a una esposa. Es un pecado gravísimo delante de los ojos de Dios. Porque Dios odia personalmente. Y esa palabra odiar, sané, es una palabra que significa odiar personalmente. Sé que no es solo una palabra ambigua, sino que una palabra que va de lleno hacia el que está cometiendo este tipo de pecados. Un texto muy conocido por nosotros, de Mateo 19, versos 7 al 9, dice así. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Porque puede aparecer el bíblico por ahí que intenta no ser bíblico para glorificar a Dios, sino ser bíblico para defender su pecado. Y le recrimina y le dice al Señor, Señor, entonces, ¿por qué Moisés permitió la carta de divorcio si tú odias tanto el divorcio? ¿Se fija cómo el ser humano a veces es ágil para buscar las cosas malas, pero no las cosas buenas? Y le preguntan ahí, porque los tiempos de Jesús no eran diferentes a los tiempos de Ageo, de Malaquías. Aproximadamente en los tiempos de Jesús y Malaquías hay 400 años de diferencia. Y 400 años después el pueblo de Israel está de la misma manera, cuando vino Jesús. Son poco más de 400 años. Cuando Jesús después dijo esto, ¿y qué es lo que querían los fariseos? Los fariseos se están divorciando por cualquier cosa. Ay, que no me gusta cómo mi mujer hace la comida, voy a buscarme una que haga mejor comida. No, es que no somos compatibles. No sé si usted ha escuchado eso en nuestro tiempo. No es que no somos compatibles, amados. Eso no es algo bíblico. Un compromiso es un compromiso. Dios ha estado de testigo ahí. Entonces hay personas, no, es que no lo llevamos bien, no, si eso no sirve. No es que no tenemos los mismos pensamientos, eso no sirve. Dios que ha dicho, los dos serán una sola carne. Entonces, ¿por qué Moisés permitió esto? El Señor le responde, es por la dureza de su corazón. En palabras simples le quiere decir, es por su corazón pecaminoso. Oiga, si ustedes no tuvieran pecado, cuando yo los creé al principio, ¿cierto? Diría el Señor, yo cuando los creé al principio, yo no los creé a pecadores, pues eran matrimonios que iban bien. Pero cuando ustedes pecan, crearon esa desaveniencia en el matrimonio. Cuando pecan ya no tienen esa compatibilidad, si lo podemos decir así, sino que están el uno contra el otro buscando cosas, sacándose cosas, encontrando defectos y cosas así, y algo que se transforman en vez de uno en dos enemigos. Pero somos tan duros de cabeza para entender que en el matrimonio no somos enemigos.
Y debemos buscar lo posible y hacer lo imposible para poder llegar a un buen punto y salir adelante. Nadie dijo que el matrimonio sería fácil, pero debemos entender en primer lugar que el matrimonio está bajo la base de una promesa y de un compromiso. ¿Me entiendes, no? El matrimonio es un compromiso. Y mucho, ¿cierto? Quizás aquí no hay muchas personas de edad, por no decir, no hay personas de edad aquí, ancianos, pero si usted ha conversado con una persona anciana ya, ellos le podrán decir que la palabra de un hombre antes valía, ¿cierto? Te doy mi palabra, y eso era algo que valía. Algo que si una persona te doy mi palabra, no sé, que va a pasar esto, y eso lo hace la persona. Pero hoy en día la palabra de la persona ya no vale, ¿se ha fijado? Una persona da su palabra y después ya la está rompiendo al rato después. O sea que ese pecado de ya no comprometerse, de ya no estar ya... Por eso las personas hoy en día no quieren casarse. Porque quieren estar con alguien pero no quieren comprometerse. No es algo totalmente irracional lo que se está pensando. Si ya estar con alguien es comprometerse. Pero no quieren comprometerse formalmente. Estamos llegando a un colapso del matrimonio. No porque Dios haya creado el matrimonio para arruinarnos nuestra vida. Él ha creado el matrimonio como un regalo para el hombre y la mujer. Es un regalo de Dios. Dios creó el matrimonio para que el varón y la hembra fueran uno, una sola carne. ¿Y por qué especifico varón y hembra? Porque tristemente hoy en día, ¿saben quién son los que más se quieren casar? Los homosexuales. Están luchando para poder casarse. Y el varón y la hembra no quieren hacer lo que Dios ha establecido para ellos, no para los homosexuales. Si son el hombre y la mujer los que tienen que entrar en compromiso. Pero hoy en día en el mundo al revés que vivimos, en el mundo ya azotado por este pecado, los que más quieren casarse son los homosexuales y las personas hoy en día quieren solamente vivir juntos por un tiempo indeterminado. Por un tiempo de que cuando me aburra, esto terminó. No. Eso es un pecado delante del Señor. Ese pecado se podría llamar hoy como el pecado del concubinato. El no estar casado. Estas relaciones libres. En este caso los israelitas estaban tan endurecidos que comenzaron a despedir a sus esposas israelitas para casarse con mujeres extranjeras, las cuales desviaron su corazón de la ley de Dios para que se fueran tras sus ídolos. Hoy las estadísticas dicen que los divorcios van en aumento y las personas queriendo contraer matrimonios van en descenso. Hoy en día esto es lo que está pasando. Pero todo esto es a causa del pecado. Si nosotros tan solamente comprendiéramos que nosotros debemos casarnos en el Señor en primer lugar, si nosotros también comprendiéramos de que el matrimonio es un regalo de Dios y de que también nos casamos con un pecador y una pecadora, creo que las cosas serían diferentes. Es triste, amados, porque hoy en día somos tan invadidos por la televisión, por las películas, que nos muestran realidades que no son. Realidades que no las vamos a ver. No sé, hay libros que cuentan de que el amor es algo de una manera, pero eso no es. Y después, ¿por qué vienen tantas crisis en el matrimonio? Porque se empieza a exigir un mundo de fantasía, cuando en realidad eso no existe. No es de esta realidad. ¿Me entiendes? Y es ahí donde empieza la crisis, porque yo digo que las cosas deben ser así, y cuando no salen así, ¿qué pasa? Y la otra persona quiere lo mismo de mí, pues, ¿y qué pasa? Al final llegamos a un conflicto. Cuando contraemos matrimonio, nos casamos con alguien con sus virtudes y sus defectos. Nos casamos con ambas partes, no solamente con lo bonito, con lo bueno. Hay personas, hermanos, que no entienden esto. Si nosotros somos occidentales, si nosotros fuéramos oriente, nos daríamos cuenta que el matrimonio no es como nosotros lo vemos aquí.
Allá llega una persona, paga tanto, paga la dote nomás y se tiene que casar con esa persona y vivir con esa persona. ¿Y a dónde está el amor y todo eso? Es un matrimonio, al final el matrimonio es un compromiso. ¿Entienden, no? Lo que significa. ¿Por qué las personas antiguas no es que eran ¿por qué duraban tanto? Se fija, personas casadas con tantos años de matrimonio. ¿Por qué duraban tanto? Porque ellos sabían que era un compromiso. No andan así pensando en el amor y cosas así, si al final es un compromiso que tenemos que llegar hasta el final. Suena algo frío, pero la realidad de las cosas es que un compromiso es un compromiso. Por eso debemos tener mucho cuidado, amados, mucho cuidado. Hay dos cosas que la Biblia nos aclara por las cuales una persona se puede empezar a evaluar que una persona se puede divorciar. La primera, ¿cierto?, está en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 19, versos 7 al 9, que dice que una persona se puede divorciar siempre y cuando sea un caso de infidelidad. Pero muchas personas ven este texto y lo ven tan fácilmente, de una manera tan rápida, Si bien el Señor lo dijo por causa de infidelidad, nosotros no podemos ignorar el contexto de la palabra, la tota escritura, ¿cierto? La totalidad de la escritura. Si nos vamos a un contexto lejano como el libro de Oseas, dice Oseas capítulo 3, verso 1. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí, por 15 siclos, es decir, 171 gramos de plata, y un homer y medio, es decir, 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Si uno, ya el libro de Oseas nosotros lo estudiamos, nos dimos cuenta que él se tuvo que casar con una mujer que sabía que lo iba a engañar. Esta mujer se fue con otro hombre y al final se vendió a otro hombre. Y se prostituyó y empezó a hacer todo eso. Y en el capítulo 3 el Señor le pide algo insólito. Le dice, ve y vuélvete a casar con ella. No dice vuélvete a casar con ella, sino que vuelve, ámala. Ámala y vuelve con ella. Y compra el precio porque ahora ya otro hombre la tenía y ya había pagado el precio por ella otra vez. Entonces, ¿qué quiero llevarle con todo esto? No es tan fácil decir, no, cometió infidelidad, divorcio al tiro. No es tan fácil eso. Porque si hay un arrepentimiento detrás, pero un arrepentimiento verdadero. ¿Se acuerda cuando Pedro le pregunta y le dice, Señor, ¿hasta cuánto perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Yo no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Obviamente con esto no quiere decir que una persona sea reincidente en el mismo pecado, no. Hablamos de diferentes aspectos, una gama de aspectos, pero si una persona comete este pecado, también está la opción de que pueda ser perdonado. Pero si ya lo comete de nuevo porque ese no fue un verdadero arrepentimiento y ahí se debe decir, hasta luego, si ese es el tema. Entonces, amado, no tomemos la palabra con ligereza, pero tampoco se debe tomar como una causa para pecar. Entonces vamos viendo, amado, en el Señor, cómo Dios odia el divorcio, cómo a causa de nuestro pecado, imagínense un Dios santo, un Dios justo, un Dios que tiene leyes tan grandes, tiene que formular las cosas de tal manera que pueda llegar a esas partes de nuestro corazón tan malas, hermano. ¿Puede entenderlo? De alguna manera dimensionar lo que Dios tiene que hacer. No digo para acomodarse, sino para llegar a nosotros y confrontar nuestro pecado. La segunda parte del tema de lo que es el divorcio está en 1 Corintios 7, 10 al 16. 1 Corintios 7, 10 al 16 dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. En palabras simples dice, el matrimonio es algo indisoluble. El matrimonio es algo que tiene que durar para toda la vida.
Porque el que no quiere eso tiene que quedarse sin casar. Obviamente, ¿cierto? Eso lo está diciendo. ¿Quién puede estar sin casar habiendo estado casado? ¿Me entienden? Es algo complejo. Está diciendo mejor, entienda, el matrimonio no es algo que se puede disolver. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Es decir, si ya estamos en este caso, no podemos decir, como los israelitas, esta mujer no me gusta, ahora me voy a buscar una mujer cristiana. No, si ya estás en esa condición, fue tu decisión, tomaste ya esto, tienes que hacerte responsable de tu decisión. Tienes que hacerte responsable de tu compromiso. No abandones a esa persona. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiste en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificado por medio de su marido creyente. ¿Qué quiere decir aquí santificado? No que va a ser salvo, ¿cierto? No entendamos con eso, sino que como las promesas del Señor están por parte de una parte, si lo podemos decir así, los hijos que nazcan de ese matrimonio están bajo las promesas del Señor. Pero no está hablando de salvación, obviamente. Estos beneficios de que el que está en la iglesia, ¿cierto? El Señor lo bendice. El que está bajo la iglesia visible, hay oración detrás por los hermanos, los unos por los otros, ¿me entienden? Hay fortaleza de parte del Señor que llega también hacia ellos. Entonces, por ello, ellos en algún momento aquí, el apóstol Pablo lo que está queriendo decir, tienen ciertos beneficios por estar con alguien cristiano. Dice, de otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, ya se separa. ¿Entiendes? Esta es la otra concesión. Dice que si ya esta persona no quiere vivir, el cristiano no puede estar allá buscándolo, ¿me entiendes? Y se va con otras mujeres y lo va a buscar y lo va a buscar. Y es como algo engorroso. Y ahí me abandonó. Ya no hay nada más que hacer, me abandonó. Dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Porque usted cree que va a poder vivir en paz el querer mantener un matrimonio con una persona que a uno no quiere estar con uno. ¿Usted cree que uno puede vivir en paz así? De estar ahí por mantener el compromiso. Tampoco quiere decir usted tiene que mantener el compromiso aunque trapee en el suelo con usted. No, ya ahí, cuando hay abandono emocional, cuando hay abandono, ¿cierto?, de pareja, si lo podemos decir, y este abandono de irse de la casa y abandonar a esta persona sin volver, este hermano o esta hermana no tiene por qué quedar atado a esa persona para siempre. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Entonces, hay veces que los cristianos, ¿cierto?, esto al ligarse con una persona y tener esta unión con una persona, obviamente, una de las dos partes va a quedar mal. Entonces, le hace la pregunta no solamente para decirle la esperanza, a lo mejor puede que se convierta, no le está diciendo eso. Le está diciendo al final, tú sabes si al final esa persona se va a convertir, entonces no puedo tenerla como excusa a una persona que no me quiere, una persona que me desprecia, una persona que no quiere un compromiso conmigo cuando lo hizo. ¿Puede el hermano vivir así, con una vida pero malísima? ¿O una vida de abandono, una vida así? No debe hacerlo, amado. No debe hacerlo. Entonces podemos ver que el matrimonio es algo que Dios defiende. Y con claridad ha dejado pasajes bíblicos extensos para defender la santidad del matrimonio. Por ejemplo, Mateo 19, del 5 al 7 dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Este matrimonio no debe disolverse por causa de otra persona que quiera eso. Por eso aquí, amado, y me gustan las palabras que emplea aquí, nos dice, y el niño dejará a su padre y a su madre.
No dice la niña o la joven o el joven dejará a su padre y a su madre. ¿Qué dice? El hombre. Y se lo digo en buen chileno, si usted es joven, ¿cierto? Y quiere casarse, si no tiene los pantalones como de un hombre, mejor no se case. ¿Y a qué digo yo? No solo usar pantalones con un cinturón. Estoy diciendo, si no tiene que ofrecerle para estar con una familia, una esposa, para tener esa responsabilidad de tener a alguien. Si no tiene un trabajo estable, si no quiere preocuparse por la vida espiritual de nadie más, si quizás está colapsado con ver su propia vida espiritual, le digo, el matrimonio no es para usted. Se lo tendría que decir con toda propiedad. No está apto para casarse. Porque el matrimonio es para un hombre y una mujer. Si dice la jovencita que yo lo amo, yo quiero casarme, pero es una mujer, va a estar dispuesta a soportar lo peor a veces de una persona. Va a estar dispuesto a eso. Va a estar dispuesto a entender lo que es llevar una casa, de tener responsabilidades, de si Dios le da hijos, criar hijos. Va a poder soportar esta responsabilidad. Porque hoy en día nuestra sociedad no está produciendo hombres y mujeres. Nuestra sociedad está produciendo niños mimados. Niño, no me gusta esta mujer, me cambio. No me gusta este matrimonio, me cambio. ¿Me entiendes? Es que ya no siento amor por esta persona. Se me fue el amor. O como dicen, murió la flor. No, amados. Eso no existe. O me comprometí o no me comprometí. Así se siente. O sigo con mi compromiso hasta el final o no. O tengo una palabra de un hombre o de una mujer o mejor no. Tengamos claro que la palabra del Señor aquí es clara en decirlo, y con los hermanos que hemos estado en el discipulado lo hemos podido ver. Dice, el hombre dejará, ¿a quién? Es que yo me voy a ir a vivir con los papás. Hermano, ¿no está siguiendo el consejo de Dios? ¿Usted cree que eso va a traer bendición a su vida? Eso va a traer, hermano, graves consecuencias. Graves consecuencias va a traer porque dice, el hombre va a dejar a su mamá y a su papá. No es que mi mamá, mi mamita, mi papito, y empiezan las personas siempre ahí, me pasó esto, me voy para allá, me pasó esto. Hermano, el hombre dejará para formar su familia, es su familia. Como dicen, los demás son familiares. Usted tiene que ahora ver por su familia. Tiene que estar capacitado para poder resolver sus propios problemas. Hermano, no podemos contaminarnos con nuestra mente como está hoy en día el mundo. Nadie quiere ser un adulto hoy en día. Nadie quiere tener responsabilidades. Hermano, por eso le dije que esta predicación no iba a ser solamente para los matrimonios, también es para los jóvenes. Quienes quieren tener una familia, formar una familia. O sea, a los jóvenes les pregunto, a las jovencitas les pregunto, ¿han orado por su esposo, por su esposa? ¿Han orado por aquellos que el Señor le va a entregar si es su voluntad? ¿Cuándo fue la última vez que oró por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que le pidió al Señor que le diera un esposo conforme al corazón del Señor? Una esposa conforme al corazón del Señor. ¿Cómo va su vida de preparación para recibir una familia? Porque es fácil decir, yo quiero una familia, quiero tener esto, pero no estoy preparado ni psicológicamente, ni monetariamente, ni nada. Es fácil. Como le digo, así es fácil. Es súper fácil tener un matrimonio de telenovela, pero las consecuencias que vienen después son gravísimas. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué consejo mejor? Quédense como yo. No saben lo que están pidiendo. Pero el matrimonio es hermoso. Eso es algo instituido por el Señor, pero es de gran responsabilidad, hermano. Yo creo que los que han sufrido estas cosas, ¿cierto? A veces de divorcio o separación, han podido entender la gravedad de lo que significa. Han podido experimentar el dolor que se sigue sufriendo y las cargas y esas llagas que siguen manteniendo a lo largo de la vida, que cuesta sanar. Porque cuando uno es una carne con una persona y después te intenta separar algo que está unido así, ¿cómo cree que sale? Totalmente despedazado.
Es una persona que viene así de herida y después al rato quiere casarse de nuevo. Es terrible, hermano, porque uno ya viene mal. ¿Me entiendes? Tiene que llegar un proceso que el Señor lo vaya restaurando, vaya conociendo estas cosas. ¿Me entiendes? Algo grave. El profeta Malaquías da un consejo muy claro, luego de decir esto en el verso 16, cuando el Señor dice, porque yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. Ten cuidado de contaminar tu alma. Recuerde que espíritu, alma, corazón, mente es lo mismo. Ten cuidado de contaminar tu alma, porque esto puede traer graves consecuencias a tu matrimonio actual. Y si estás soltero, puede traer graves consecuencias a tu matrimonio futuro. Cuídate de qué estás llenando tu corazón, porque te puede armar expectativas que más adelante te van a pesar, que más adelante te van a doler. Analiza la Biblia, ve cómo eran los matrimonios en la Biblia y va a poder tomar el peso de lo que significa tener un matrimonio. El peso que significa a veces tener hijos desobedientes, hijos que le van a calentar la cabeza, pero usted les da todo, le enseña todas las cosas y después, hermano, ¿me entiende, no? A veces no sabemos lo que pedimos. A veces no sabemos lo que pedimos. A veces casarse es tan bonito en el momento, pero los problemas que a veces vienen son graves. Son graves. Y sobre todo, si no se ha casado en el Señor. Y no basta, y eso uno cada vez lo va aprendiendo más, no basta que una persona vaya a la iglesia, eso no significa nada. ¿Cómo está su vida espiritual? Si quiere casarse, debe preguntarse cómo está su vida espiritual. ¿Será capaz de ser responsable por la vida espiritual de otra persona más? Tengamos cuidado, amados. El profeta Malaquías da un consejo muy claro. No contamines tus vestiduras. Presta atención a tu espíritu. Presta atención a tu corazón y no seas desleal. Cuidemos nuestra alma de estar contaminando nuestra mente y corazón con el pecado de adulterio. Y tú, soltero, guarda el corazón de tu futura esposa o esposo. Es ahora donde debe comenzar a hacerlo. No busques lo superficial, lo hermoso se marchita, los caracteres son difíciles de llevar. Ser uno con alguien es una tarea que conlleva mucho trabajo. Si no fuera así, no hubiese pedido Dios que un hombre y no un niño tome una mujer y no a una niña como esposa. En conclusión, la deslealtad es la causa de que la adoración a Dios no sea bien recibida por Él al estar manchada con pecado. Segundo, el matrimonio es descrito como un pacto para mucho tiempo. Se trataba de un compañerismo, sociedad, y se hace mediante un compromiso, es decir, por una promesa que es delante de Dios, ya que Él fue el que lo instituyó, Él es su testigo, pero también su vengador. Tercero, cuando un esposo viola su fe prometida a su esposa y toma otra, como él subvierte la ordenanza del matrimonio, no puede ser un padre legítimo y se transforma en un mentiroso y falso a quien Dios juzgará. Cuarto, Dios odia personalmente a los que practican el divorcio. Y si lo permitió en el caso del abandono y adulterio, fue por causa de lo pecaminoso del corazón. Aunque sí dejó la puerta abierta a quienes se arrepientan y vuelvan con su esposa o su esposo en base al perdón. Quinto, debemos guardar nuestros corazones. Debemos proteger de lo que estamos llenando nuestra alma para que no sea contaminada y así contamine todo nuestro servicio a Dios. Por último, punto número 6, procuras casarte, sé un hombre, desde ya. Procuras casarte, sé una mujer, desde allá. Porque un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Y si no están dispuestos a guardar ese pacto hasta el final, el Dios que es testigo de ese matrimonio les pedirá cuentas por esa promesa que no han podido cumplir. Oremos a nuestro Dios, rogándole, implorándole su perdón. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra es sumamente clara. La infidelidad y la deslealtad son pecados en constante crecimiento hoy en día en el mundo, pero tristemente muchas veces la iglesia está siendo contaminada por estas cosas. Está siendo contaminada por lo que se está llenando su corazón. Los israelitas en los tiempos de Malaquías, Señor, estaban divorciándose, estaban contrayendo matrimonios con mujeres extranjeras y luego querían ir de esa manera a adorar a Dios. Algo que Dios aborrecía, algo que Dios odia, algo que Dios no soporta. Dios Padre, queremos reconocer nuestros pecados delante de ti y no ocultar ninguno de ellos. Tú eres testigo de lo que en nuestra mente está pasando. Tú eres testigo, Señor, de lo que nuestro corazón está viviendo. No podemos ocultar ni un pecado, Señor, delante de ti. Queremos reconocer nuestras faltas, Señor. Queremos reconocer que solamente en ti hay perdón. Ayúdanos a guardar nuestros matrimonios, los que estamos casados. Padre, ayúdanos a guardar el matrimonio. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestras esposas y que las hermanas puedan amar a sus esposos con sus virtudes y sus defectos. Que puedan ser de ayuda espiritual el uno con el otro para su crecimiento en el Señor. Y si algunos tienen esposo o esposa que no sean creyentes, que puedan de igual manera orar por ellos, que puedan de igual manera, Señor, soportar muchas cosas, que puedan, Señor amado, tener compasión, así como tú has tenido compasión de nosotros, Señor. Si hemos de vivir con pecadores, Señor, debemos estar conscientes que si tú nos perdonas como pecadores, ¿cómo nosotros no hemos de perdonar a nuestro prójimo? De mirarlos con compasión, Señor. Porque aquellos que están sin el Espíritu Santo están muertos en sus delitos y pecados, Señor. Y solamente tú puedes hacer la obra. Padre, ayude a los jóvenes de este lugar, ayude a los solteros, Señor, de este lugar, que aún no han contraído matrimonio, Señor, para que puedan casarse en el Señor, para que a su debido tiempo, Señor, cuando ellos estén preparados, cuando sean un hombre, cuando las hermanas sean una mujer de verdad, Señor, y tú veas que ellos están preparados, Señor, envíeles, Señor, una esposa, envíeles, Señor, un esposo, pero prepárelos, Señor, para que no tomen decisiones apresuradas, las cuales el hombre va a tener que hacerse responsable, Señor, por afectar la vida espiritual de su esposa. Señor, ayúdanos a ser responsables en nuestras decisiones. Dios Padre, reconocemos cada uno de nuestros pecados delante de ti y permítenos hallar el perdón por medio de tu Santo Hijo Jesús, quien vivió una vida perfecta por nosotros, quien padeció y murió en una cruz, soportando el castigo por nuestros pecados, quien con su resurrección nos ha dado la esperanza de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, quien con su ascensión nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, y de que si sufrimos reinaremos con Él. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos a entonar un salmo, amados, para así recibir la bendición. Vamos a cantar el Salmo 10. ¿Por qué estás tan lejos, oh Señor?
Salmo 10. Salmo 10, a medida que lo vaya escuchando, puede ponerse de pie para cantar al Señor este maravilloso salmo. Salmo 10. ¿Por qué estás tan lejos, oh Señor? Cantemos. ¿Por qué estás tan lejos, oh Señor? Te escondes el día de tribulación, con arrogancia, con exaltación, el malo al pobre hace persecución. Caigan los males que él maquinó, pues el deseo de su alma se capta. Bendice a alabado a Jehová desprecia. El malo con su rostro de altivez, nunca buscando estará Dios. No hay Dios ni siquiera una vez en los pensamientos de su razón. Sus caminos siempre muy firmes son. Tiene tus juicios todos por encima. A todos tus adversarios resobran. Dice el malo en su corazón, no seré yo conmovido jamás. Nunca el infortunio me alcanzará. Su boca está llena de maldición, llena de engaños y defraudación. Debajo de su lengua con que habla hay vejación y aún maldad perversa. Al acecho de aldeas está, al inocente en oculto mato. Sus ojos acechando al pobre están,
bendecir a tu pueblo. Te ruego, Padre, que puedas tener misericordia de tu pueblo. Te ruego, Padre, que puedas posicionar tu rostro sobre nosotros, hacer resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo en este día, Señor, y tengas de tu pueblo misericordia, porque tú, oh Padre, eres amplio en perdonar. Te ruego que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu iglesia, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tenga un muy feliz término del día del Señor. Amén.